Good morning, guys. Today is Wednesday. We're gonna be working on the language book on page 51, okay? And also on page 52 and also page 38 of the vocabulary and grammar. Buenos días, padres de familia. El día de hoy vamos a estar trabajando la página 51, 52 del libro de language y la página 38 del libro de vocabulary and grammar. What do we have here? It says past simple of be. The past simple describes events at any time in the past from yesterday to millions of years ago. Be has two past simple forms, ¿ok? La forma del pasado simple describe eventos de cualquier tiempo en el pasado, desde ayer hasta hace millones de años, no importa. ¿Okay? Mientras esté en el pasado, la forma simple del pasado lo describe, ¿ok? Ya pudo haber pasado hace 5 minutos, mientras esté en el pasado lo describe. Ahora, be has two forms of simple forms. Has two past simple forms. El verbo be, que es el verbo ser y estar, tiene dos formas de pasado simple. We use was or wasn't. Usamos was, que es positivo, algo que es afirmativo, y wasn't, que es la forma negativa, con I, he, she, and it. ¿Ok? Con I, he, she, and it. Normalmente siempre lo utilizamos solamente con he, she, and it, el que es distinto, ¿no? Pero ahora lo vamos a utilizar con I también. ¿Por qué? Porque I es singular. Aquí estamos hablando de cosas singulares. Miren, yo, él, ella, eso. Todo es singular, ¿verdad? Todo es una persona. Now, we use we, were, or weren't, que es were es la forma afirmativa y weren't la forma negativa, con you, we, and they. ¿Por qué? Porque esas son formas plurales. Ustedes, nosotros, ellos. Son más de una persona, ¿verdad? Para que me vayan entendiendo. Now, the Velociraptor was a fierce dinosaur. El Velociraptor fue o era un dinosaurio feroz. It wasn't very nice. No era muy amigable. Its claws were long and sharp. Sus garras eran, aquí estamos hablando en plural, aquí estamos hablando en singular, porque de quién hablamos, del Velociraptor. Pero aquí tenemos were, que es en plural. Sus garras eran o fueron largas y afiladas. Velociraptors weren't, los Velociraptors, aquí ya está en plural, miren. ¿Qué es plural? Más de una persona, y le ponemos una S. Weren't, en negativo, no eran grandes dinosaurios. No eran muy grandes, eran pequeños. Was the Velociraptor alive in the Jurassic period? ¿Estuvo el Velociraptor vivo en el periodo Jurásico? Yes, it was. No, it wasn't. ¿Quién sabe si estuvo vivo o no? Aquí es para decir sí y aquí es para decir no. So we have here, listen and follow. So I'm going to play the track. Pero antes de eso, solo permítanme ver si el video sigue aquí. Estoy renderizando otro video, entonces por si empieza a sonar, we have here, listen and follow. It says, the Tyrannosaurus wasn't, okay, vamos a escuchar el audio y vamos a seguir la lectura. The Tyrannosaurus wasn't a friendly dinosaur. His teeth were very sharp. He was big and strong. Thanks. But his arms weren't very long. I can't reach. Okay, so now we're gonna underline, vamos a subrayar las formas simples del pasado. For example, wasn't, were, was, weren't. Miren, y así quedaría. Eso tendríamos que tener subrayadas. En la siguiente parte, it says, look and complete the sentences. Vamos a mirar y a completar las oraciones. The first one, its neck wasn't short and thick. Okay, su cuello no era corto y grueso, era largo y delgado, ¿verdad? Its horns, number 2, aquí tenemos number 2, sus cuernos, aquí hablamos de los cuernos,
were big and sharp. Sus cuernos eran grandes y afilados. Number 3. Aquí está number 3, miren. Estamos hablando de las piernitas. Weren't very long. Sus piernas no eran muy largas, miren, eran cortitas. Number 4. Its tail. ¿Cuál es number 4? Aquí está. Its tail was long and thin. Era larga y delgada. Describe a dinosaur or your students guess which is it. Ok, esta es una forma de hacer un ejercicio oral. Así tendrían que quedarlo, miren. Now, page 52. Página 52. Permítanme ver cómo va el video. Ya va a estar. Para cerrarlo. Okay. Now we have here a big discovery. We're gonna listen and we're gonna follow the reading. Okay, vamos a escuchar el audio y vamos a seguir la lectura. A big discovery. The bones were under the dirt, right here on my farm. I was so surprised. Can you imagine? A dinosaur was alive here 100 million years ago. The farmer points across his field. There are enormous bones, each as big as a person. Scientists are brushing the dirt off them. They measure the bones. They put them together like a puzzle. They are all part of one skeleton, says Dr. Ferrari. He and Dr. Ortiz are researchers from a museum. They are here in Patagonia to study the bones. This was a huge dinosaur, maybe the largest on Earth, he says. It was 40 meters long. It was as tall as a 7-story building. We call it a titanosaur. It is a titan, a giant. Dr. Ortiz says the skeleton shows us the shape of the body. He points to different bones. Do you see? Its neck and tail were long and thin, but its body was round and wide. Dr. Ortiz goes back to studying the bones. I can't believe it, says Dr. Ferrari. The biggest dinosaur on Earth. I can't believe it either, says the farmer. Right here in my own backyard. Okay, so we just listened to the audio, to the track. Now we have here how characters react. Characters' reaction give important information about characters themselves and the events in the story. ¿Qué es las reacciones de los personajes? ¿Okay? ¿Cómo reaccionan? Ustedes pudieron escuchar en la historia los diferentes tonos de voz que dicen los personajes, ¿verdad? Cuando algo pasa. Ellos se exaltan o tal vez se intrigan y suenan como preguntando. Entonces así uno se puede intuir o entender cómo estaba reaccionando el dicho personaje, ¿verdad? Basándonos en el tono de voz. So we have now, read the story, match the sentence parts, ¿ok? Aquí vamos a unir las partes de las oraciones. The farmer, permítame un momentito, lo puedo hacer más pequeño esto. No, aquí lo voy a poner, ups, ya me lo voy a quitar. No lo puedo hacer más chiquito. So the first one says, the farmer is surprised because dinosaurs... The farmer is surprised because dinosaurs' bones were on his land. ¿Cómo quedaría? The farmer is surprised because dinosaurs were on his land. Así, miren. El segundo quedaría... Dr. Ferrari is excited because a dinosaur is so big.
Ferrari is excited. Eso ustedes tienen que buscar esas oraciones en la historia, ¿verdad? Yo no me voy a poner a buscarlas. Ustedes sí tienen que... Porque me quedaría muy largo el video. The other one, Dr. Cheese is busy. Just he's starting. Así tendría que quedarles. Miren, por favor, busquen las oraciones en la historia y tienen que unirlas con la parte que va. So, this will be all. Esto sería todo en el libro de Language. Y en el libro de Vocabulary and Grammar will be page 38, sería la página 38. This page right here. Read and change one letter to make the correct verbs. Then read again and write the correct verbs and frequencies. Number 1. Crush our teeth. Brush our teeth. Okay. Number 2. Takes a shower. Takes a shower. Aquí tenemos que cambiar una letra para hacer la oración de forma correcta, ¿verdad? Miren aquí. Brush, no crush. The other one. Mash your hands. ¿Cuál sería? Wash your hands, ¿verdad? Ahora aquí. Make a bath. ¿Cuál sería? Take a bath, right? Muy bien. Ahora, flows his nose. ¿Cuál sería? Uno no flow la nose, ¿verdad? Uno blow la nose. Sería blows his nose. Y la otra, cry their hands. ¿Cuál sería? Uno no cry their hands, ¿verdad? Uno dry the hands. Sería dry. Ahora, las siguientes respuestas serían: often brush your teeth. Takes a shower twice a week. Sometimes wash your hands. Once a week. Take a bath once a week. And the other one, he blows his nose always, or he always blows his nose. And they never dry their hands. Así quedaría. Esto es igual. Entonces tendría que hacerlo solo. Estas respuestas son para que chequen. Recuerden que todo esto de la higiene es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Para que no se me vayan a confundir, ¿ok? Por eso es que el libro de Vocabulary and Grammar no trae mucha explicación. ¿Por qué? Porque solo es para poner en práctica lo que se aprendió en el de Language, ¿verdad? Y eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que siempre que el horario para enviarme las tareas es de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Si llegan a tener algún inconveniente, favor hacérmelo saber con antelación para yo estar pendiente así de su casa. Y espero gocen de salud, muchas bendiciones, nos vemos el día de mañana.